Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el tema Yo y mi casa serviremos a Jehová. A partir del Renacimiento, la batalla entre lo que se creía por la fe y lo que se creía apoyándose en los conocimientos científicos se formalizó como una lucha que parecía no tener ninguna posibilidad de resolverse alguna vez racionalmente. El clímax se alcanzó a mediados del siglo XX, al final de la Segunda Guerra Mundial y cuando el poderío e influencia del comunismo ateo parecía imparable. Fue inevitable que aún los mejores creyentes experimentaran una crisis de identidad, pusieran en duda lo saludable y sostenible de la creencia en Dios, la infalible veracidad de la Biblia y la posibilidad de creer que Jesucristo era el verdadero Dios o solamente un gran profeta, el maestro de maestros y el único revolucionario del pensamiento que logró partir la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Muchos cristianos y aún seminarios completos ante el dilema de creer en Dios y creerle a Dios y a su revelación inspirada y veraz registrada en la Biblia, o creer en la filosofía atea o el pseudocristianismo de la teología llamada de la alta escuela, sucumbieron. Esto le sucedió al reverendo Charles Templeton, mentor y mejor amigo de Billy Graham, quien ante el tal dilema decidió apostatar de la fe y fungir como un académico. Pero por gracia de Dios, muchísimos más cristianos decidieron seguir el ejemplo de cristianos ejemplares y valientes como el reverendo Billy Graham, quien después de tener un reencuentro con Dios y una reafirmación decisiva de su fe, decidió seguir en las filas del remanente fiel de cristianos evangélicos que valientemente, por fe, prefirieron creer y proclamar sin intimidarse las verdades absolutas de la Biblia durante el resto de sus vidas. Fue entonces que, como ahora, los padres tuvieron que enfrentarse a la necesidad de decir como Josué: ahora pues teman, o sea, respeten reverentemente a Jehová, y sírvanle con integridad y en verdad, y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servirán, si a los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero sorprendentemente, por la providencia del Maestro de Maestros, el mismo progreso masivo de la ciencia que sobre todo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI sucedió en cumplimiento de la profecía de Daniel que dice que en el tiempo del fin la ciencia aumentará, y junto con la caída cada vez más evidente y casi total del comunismo, cambiaron radicalmente la historia. Ahora, el incremento abrumador de evidencias científicas, sobre todo en los últimos 10 años, en ciencias como la genómica, que es el estudio de los genes, y la biología molecular, que es el estudio de las moléculas propias de la vida, en todas las ocasiones confirman que la Biblia tiene razón. Así, ahora los creyentes, escépticos, ateos y evolucionistas por igual, cada vez encuentran menos argumentos para dudar de la Biblia. Más de 3000 años posteriores a que Dios nos revelara muchas de sus verdades, miles de hallazgos científicos sustentan ahora en forma incontrovertible la veracidad de conceptos bíblicos como que los seres vivos fueron creados de barro, o sea, de polvo y agua, según su género y especie, necesariamente en forma simultánea, o sea, en 7 días, pues la cadena alimenticia y los fenómenos como la polinización y la simbiosis, que es un tipo de asociación vital entre dos tipos de plantas o animales, etc., lo hicieron indispensable para la supervivencia. Así, a partir del inicio de este tercer milenio, se ha cumplido la otra profecía de Daniel inspirada por el Espíritu Santo que dice: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
Él revela los misterios, lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Se le llama misterio a una verdad obvia de la que aún no tenemos completa explicación, como son la vida, la conciencia y la creatividad, pero gracias a nuevos conocimientos, muchos de los que eran antes misterios ahora ya no lo son, como a qué se refiere la Biblia cuando habla de la simiente del varón y de la mujer, que se descubrió que eran el espermatozoide y óvulo, y cuando habla de la concepción y la gestación, o sea, el desarrollo dentro de la matriz de un nuevo ser humano. A partir de 1953 se descubrió y descifró el libro de Dios, o sea, el ADN, en donde dice la Biblia que están escritas en genes todas las cosas que son luego formadas sin faltar una de ellas, transformando gradualmente con características únicas, irrepetibles y no modificables al huevo o cigoto humano en feto recién nacido y un adulto bisexuado y con dimorfismo sexual, o sea, con individuos de dos sexos y con el cuerpo del varón diferente al de la mujer. Es así que ahora entendemos que todas las cosas, la materia, el universo y la vida, fueron hechas por Dios y no por la casualidad, y que lo que de Dios se conoce nos es manifiesto, pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ahora se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, o sea, la naturaleza, de modo que no tenemos excusa. Gracias a nuevos hallazgos de astronomía, geología, paleontología, biología y otras ciencias, ahora tenemos fundamentos científicos para creer haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que no hay duda de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, o sea, la nada y las partículas subatómicas, neutrones, protones, electrones, biomoléculas, etcétera, etcétera. ¿Sabía usted que más de 3.500 años antes de que con su telescopio Galileo Galilei, que vivió en 1564 a 1642, lo confirmara, Dios le dijo a Abraham que las estrellas eran innumerables? También, miles de años antes de que lo confirmara Colón y Magallanes, la Biblia habla de que la Tierra estaba suspendida en la nada y que era un círculo o globo. También en las páginas de la Biblia se describe el ciclo del agua, la dirección de los vientos, que hay montañas y senderos o corrientes en el mar, y la existencia de los monstruos marinos y terrestres llamados desde apenas hace 50 años dinosaurios, que por huellas paralelas ahora sabemos que fueron contemporáneos de los humanos. Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, escribió: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y a este anunciamos, amonestando y enseñando a todo humano en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todos. Por último, un suceso inesperado fue que los libros de ciencia cada vez con mayor frecuencia han tenido que ser revisados, corregidos, modificados y complementados de acuerdo con los nuevos conocimientos que se acumulan a razón de cientos por año. Lo fabuloso para los cristianos es que la Biblia es el único libro que sigue vigente sin haber ameritado versiones corregidas y aumentadas. Es interesante mencionar que en culturas de los 5 continentes se han encontrado múltiples versiones escritas e interesantemente parecidas, tanto de la creación como del diluvio, y aunque todas ellas están distorsionadas como consecuencia de la transmisión verbal a través de milenios, pues la escritura como la cuneiforme de los sumerios se inventó después de la Torre de Babel alrededor del 3000 a.C., todas de todos modos apoyan el relato bíblico oficial escrito en el año 1500 a.C. Así,
la bendición enorme que Dios nos ha dado a las generaciones del siglo XXI es que los únicos que han sido forzados a reconsiderar lo válido de sus creencias son los que con sarcasmos, burlas y presunción tachaban a la Biblia de obsoleta, llena de inexactitudes y de mitos insostenibles científicamente, pues una vez más se confirmó que la Biblia ha sido el yunque que ha mellado todos los martillos. Así, ahora, ante las evidencias científicas actualmente disponibles, los que se ven ridículos, infantiles y con miopía científica son los que siguen en forma inverosímil creyendo en que todo apareció sin ningún control por obra y gracia de la casualidad y la evolución, pues por su complejidad y por simple ley de probabilidades se descarta que aún la más sencilla proteína o bacteria se hayan formado por azar. Ahora, muy a pesar de los evolucionistas, se ha concluido que la única teoría sustentable científicamente sobre el origen de todas las cosas no es la evolución, sino la del diseño inteligente y la creación. Todo esto hace que actualmente para los adolescentes, estudiantes y científicos cristianos sea mucho más razonable y sustentable resolver su crisis existencial a favor de la fe en Dios y la Biblia. Ahora, con la prueba de paternidad del ADN y muchas más, se comprobó que no hay parentesco, o sea, filogenia, entre el chango y el humano, ni entre una especie y otra. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. La exhortación bíblica dice: desecha pues las cuestiones necias e insensatas de la falsamente llamada ciencia, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. La Biblia dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Actualmente, en vez del comunismo ateo y la teoría de la evolución, el mayor enemigo de la fe cristiana es la moralidad relativa, que mentirosamente dice que no hay valores absolutos, que todo se vale, que no pasa nada y que si la sociedad lo autoriza legalmente, ¿a ti te parece bien y gratificante? Pero la Biblia dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y ponen lo amargo por dulce. Ay de los que son sabios y prudentes ante sí mismos, y ay de los que son valientes para beber licor y mezclar bebidas, pues por haber dejado la ley de Dios serán consumidos como rastrojo. No te dejes pues mover fácilmente de tu manera bíblica de pensar, pues nuestro gozo, convicción y oración es que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, quien creó y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. A Dios le gustan los pactos, y desde el Edén ha hecho pactos con el humano. Es más, Él promete que aunque nosotros seamos infieles a algún pacto, Él permanece fiel. Así, aunque depende más de la decisión de cada uno de nuestros hijos, si quieren escoger creer en Dios y creerle a Dios, o sea, a la Biblia, nos conviene hacer el pacto de Josué y decirle a Dios: con la ayuda de Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová.
confiando en la promesa que dice: serás salvo tú y toda tu casa. Amén, que así sea. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.